Buenos días chicos, espero que todo esté bien. Continuamos trabajando. En esta oportunidad vamos a trabajar en comunicación, dos puntos y comillas. Yo sé que ustedes muchas veces cuando leen, cuando se consiguen algún texto, ustedes han visto de qué se tratan estos señores, que son los dos puntos y comillas. En el caso de los dos puntos, que son los que vamos a comenzar trabajando, pensemos un poquito. ¿A qué creen ustedes que hacen referencia los dos puntos? Miren, los dos puntos son un signo de puntuación que se emplea cuando nosotros queremos indicar que se ha terminado un sentido gramatical, por así decir, en una oración, pero no su sentido completo. Es decir, cuando yo voy a incluir la enumeración de algo, cuando yo voy a explicar mejor algo de lo que se está hablando, utilizo estos señores que son los dos puntos. Tienen varios usos, hay varias reglas de su uso. Por ejemplo, acá les tengo, tengo en este caso, fíjense que dice, querida mami, dos puntos. Cuando yo quiero hacer una referencia a alguien o a una carta que yo voy a dirigir, primero yo hago un saludo. Entonces, luego de ese saludo o de encabezar algo que yo voy a escribir, utilizo a mis amigos los dos puntos, ¿sí? En otro caso, cuando yo, por ejemplo, fíjense que aquí nos dice, los materiales a utilizar son papel, tijera. Entonces, cuando yo voy a hacer una enumeración de algo, bien sea, en este caso son materiales, pero puede ser algo que yo voy a decir. Los siguientes cursos son, por ejemplo, yo voy a hacer una enumeración, yo también utilizo a los dos puntos. También, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos otro caso donde nos dice solicita, dos puntos, permiso para, etcétera. Entonces, cuando yo voy a hacer alguna solicitud, algo en algún documento, yo también hago uso de estos señores. También cuando en algún diálogo se presenta, por lo menos están hablando dos personas, él le dice algo, ella le contesta, entonces en este caso, fíjense, ella contestó no, etcétera, ¿sí? Acá yo también hago uso de estos señores que son los dos puntos. Acá tenemos otro caso donde también es bastante común utilizarlo cuando yo voy a introducir algo textual que yo vi, que yo leí en otra parte. Si yo quiero decir el mensaje que yo leí en otra parte, no puedo decirlo sin mencionar que es de otra persona o que ya lo he visto. Entonces, en este caso, yo lo incluyo y también utilizo a estos dos señores. Fíjense, el titular decía, yo leí una noticia de prensa por decir, el titular decía, dos puntos, ahí estoy usando a estos señores. También lo utilizo cuando, como decir, en este caso, mejor no salgas. A conclusión de algo que ya yo he dicho o de un resumen de algo, yo puedo también utilizar, mejor no salgas. Aquí estoy tratando de dar como una explicación. Puedes enfermarte, ¿sí? En este momento más que sabemos que debemos estar en casa, ¿sí? Estos son algunos de los usos que nosotros comúnmente le damos a lo que son los dos puntos. También tenemos a nuestras amigas las comillas, a ver que me vean bien. Las comillas son un signo de ortografía que se usa cuando yo quiero resaltar, remarcar algo en el texto, ¿cierto? O cuando muchas veces lo consigo, que estoy leyendo, es porque necesariamente es para eso, para llamar la atención, para resaltar una palabra, para indicar que estoy citando de otro texto o para hacer referencia a que debo entender esa palabra o esa frase de alguna manera, ¿sí? De alguna manera especial, que llame más mi atención y por eso los uso. También hay ciertas reglas donde yo los voy a encontrar, entonces por lo menos, fíjense, aquí tenemos un caso. A ver, se usan cuando yo voy a resaltar alguna palabra que viene de otro idioma, ¿sí? Y muchas veces se usa cuando nosotros utilizamos términos email, por ejemplo, en este caso aeróbic. Aquí yo estoy haciendo uso de estos señores porque es una palabra que no es propia. Entonces viene de otro idioma y por lo tanto se resalta. ¿Y cómo se resalta? Con mis amigas las comillas, ¿sí? En otro caso es cuando yo quiero hacer referencia a palabras propias de un lenguaje coloquial, de un lenguaje juvenil. Por ejemplo, yo digo me quedé dormido, pero entre jóvenes puede que se digan me quedé seco, quiere decir que me quedé dormido. Allí yo también estoy haciendo referencia y estoy usando a mis amigas para resaltar esa expresión que yo estoy diciendo. En otro
cuando yo hago referencia, por decir, aquí les tengo el ejemplo. En el capítulo tal explica esto. Yo voy a hacer referencia a algo puntual en un artículo, un capítulo de un libro o algo de una publicación específica y puntual. Yo también hago uso de mis amigas las comillas, ¿cierto? O de nuestras amigas, pues son amigas de todos. En otro caso que yo también utilizo a estas señoras es cuando yo voy a situar textualmente las palabras de alguien, de otra persona, de un autor. Por ejemplo, como dijo Francisco Bolognesi, lucharé hasta quemar mi último cartucho. Acá también estoy haciendo uso de estas señoras. ¿Por qué? Porque estoy citando las palabras de alguien, las palabras de un autor, de otra persona, y por lo tanto debo usarlas. En otro caso, cuando yo quiero resaltar de una manera irónica o de un sentido diferente al sentido habitual, yo también. Por ejemplo, estaba hecha un témpano debido al frío extremo. Es decir, una manera que yo quiero resaltar en una manera irónica, en un sentido diferente, ¿no? Lo puedo hacer y utilizo a estas señoras que son las comillas. Entonces, espero que tengan un poco claro el uso de tanto los dos puntos como las comillas, porque además de que nos ayudan a entender mejor un texto que yo hago, al momento que yo quiero expresarme, que yo hago un escrito, yo también hago uso de ellos y es por la función que tienen, para resaltar un mensaje puntual que quiero hacer o para complementar, como en el caso de los dos puntos, para complementar una información y para dar más detalles, sea lo que sea. Entonces, a continuación, realizamos actividad. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo.